La masonería ha jugado un papel importante en nuestras sociedades. Ha empuñado la Ilustración y los grandes principios liberales. En la historia de México ha formado grandes líderes, caudillos. Pero, ¿cuál es la realidad actual de la masonería? ¿A dónde va la masonería hoy, aquí, en Sacro y Profano? La masonería es una institución muy antigua que nació en Europa. Tiene componentes filosóficos, liberales y humanistas. Posee un alcance internacional y aspira a estimular el perfeccionamiento moral e intelectual de hombres y pueblos buscando obtener la fraternidad universal. No hay una sola masonería, sino diversas fraternidades secretas y semisecretas que dan un particular énfasis en la formación de sus integrantes. La palabra masón proviene del francés maçon, que significa albañil o trabajador de la construcción. Por ello, sus emblemas son el mandil, el compás y la escuadra. Se atribuye que los primeros masones fueron los constructores de las catedrales medievales francesas. Diversos historiadores sostienen que la masonería surgió probablemente entre los siglos XIII y XVI. Originalmente la masonería nació como un tipo de hermandad o gremio de tipo de ayuda mutua. Los miembros masones están agrupados en logias que hacen uso de ritos y signos emblemáticos. La masonería ha jugado un papel importante en la vida política y cultural de la sociedad moderna. Este talante les lleva a confrontar el orden religioso imperante y a monarquías absolutistas. Por su carácter semisecreto, se han creado leyendas negras y descalificaciones fantasiosas como sociedades ocultas, ya sea conspiradoras, de corte ocultista que procura destruir la civilización cristiana y a la Iglesia Católica. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Sacro y Profano. Hoy tenemos un tema apasionante, polémico, la masonería. ¿Cómo definirla? Martí la consideraba como una sociedad y una escuela de ideas. En México fue vital en el siglo XIX en la conformación de nuestra nación, de nuestros grandes atributos políticos, y ha formado desde entonces decenas de líderes de diferentes generaciones. Por ejemplo, la generación que acompañó a Juárez en la Reforma. Han sido masones personajes claves como Hidalgo, Allende, Abasolo, en el siglo XX Madero, Porfirio Díaz, Calles, Obregón, Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas y muchos más. Y para conversar la actualidad de los masones en México hoy, tenemos el honor de recibir a Pablo Arriaga Aguilar, que está en la pleca masón grado 33. Bienvenido, Pablo, un honor tenerte por acá. Y también tenemos a Carlos Francisco Martínez, historiador. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Y, don Pablo, ¿qué es la masonería? ¿Quiénes son los masones? Bueno, precisamente como se vio en la introducción, la masonería es una institución fraternal, no nada más dedicada a la política, es filosófica y desde el punto de vista filosófico es importante su participación en todas las ideas. Precisamente Martí era lo que decía, es una escuela de ideas en donde se van desarrollando y se trata de comprender nuestra esencia como seres humanos. Esta esencia como seres humanos nos permite también organizarnos y dentro de esta organización va a caer en el terreno social y por ende puede llevar a la política. Pero la masonería no está dedicada a la fomentación de partidos políticos. Un partido político es una parte, es una división, es un trozo nada más, mientras que la masonería, en su concepción general, trata de todos los problemas y de todas las situaciones universales. De esta manera, participa en el arte, participa en las ideas que se desarrollan a lo largo del tiempo. Y sí, de aquí pueden surgir pues grandes caminos, grandes derroteros, en donde la confluencia de estas ideas permite que la sociedad se vaya desarrollando en esa espiral que tenemos de evolución como seres humanos.
O sea, no solamente es una dimensión de ideas, filosofía, pensamiento, humanismo, sino también tiene niveles operativos. Es decir, hay momentos en donde algunos de sus miembros entran en el terreno de la operación. Como podríamos decir, Carlos Francisco, en el siglo XIX, o sea, no podemos entender la construcción de los partidos modernos en el siglo XIX si no es con la presencia, la reflexión de la masonería. ¿Cuál es el origen de la masonería concretamente en México? En el caso de México tiene varios orígenes. Por una parte, hubo miembros que pertenecían al rito escocés antiguo y aceptado, que provenían con un origen vinculado a organizaciones masónicas de España, de Francia, otros de Inglaterra. También en el caso de los Estados Unidos de América, lo que después conocimos como el rito York, fundamentalmente del año 1816 en adelante. Ya en el caso de Poinsett, que fue un importante apoyo para los grupos que se estaban formando en este país para regularizarlos ante la Gran Logia de Nueva York, eso ya alrededor de 1825. Incluso también participaron desde el primer Congreso Constituyente. Ahí hubo personajes incluso de un rito que casi no se conoce, el rito adoniramita, como Servando Teresa de Mier, pero también hubo constituyentes que habían estado en Cádiz, que pertenecían al rito escocés, y luego en el segundo Congreso Constituyente ya hubo miembros del rito, como he dicho, de York y federalistas. Hay autores que hablan de los guadalupes, que son pre la independencia. ¿Podríamos considerar a los guadalupes, que sobre todo se asentaron en Puebla, como grupos, digamos, con este talante masón? No necesariamente, aunque sí tenían una estructura, muchas veces lo llamamos sociedades patrióticas secretas paramasónicas. Es decir, tenían ritos de pase, ceremonias, símbolos, pero no necesariamente defendían lo que los grupos masónicos también buscaban. Los grupos masónicos tienen una estructura doctrinaria que muchas veces implica el no inmiscuirse en la política. Sin embargo, estas sociedades patrióticas, muchos eran masones, pero sí participaban directamente en política. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Nos estamos introduciendo al tema de la masonería y como ustedes han visto es una fraternidad de ideas, de concepciones. No solamente está vinculado a la política, pero tiene una presencia en la historia de México muy importante y sus orígenes se remontan a los inicios del siglo XIX a nivel americano, pero sobre todo en México. Vamos a una pausa, la actualidad de la masonería en México, aquí en Sacro y Profano. Regresamos, Sacro y Profano, la masonería es el tema que hoy abordamos esta noche. Y quisiera preguntarle, don Pablo, explíquenos qué es una logia y cuántas logias existen vigentes en México en este momento. Bien, la logia es el lugar en donde se reúnen los masones, precisamente para llevar sus trabajos. En estas logias están organizadas bajo el concilio, bajo la protección de una gran logia. Actualmente en México trabajan varias logias en diferentes ritos que le llamamos nosotros, que son las diferencias de trabajo en cómo se realizan, que es el rito nacional mexicano, de los más importantes, el rito escocés antiguo y aceptado y el rito de York. Cada una tiene sus propias logias, que son agrupaciones, son grupos de masones que se integran en un solo lugar para trabajar. De esta manera, en la República Mexicana existe en cada uno de los estados diferentes grandes logias que agrupan a las logias en los estados. De esta manera, nosotros calculamos que ahorita debemos de andar por los 2 millones y medio de masones que están participando en las logias. Las logias van a variar en cuanto al número, dependiendo del rito en que se esté trabajando, pero simplemente en la Gran Logia Valle de México son más de 365 logias las que actualmente se encuentran trabajando.
De esta manera, pues, abarcamos todo el país en cuanto a la masonería mexicana. Ya. Sí, la logia como la unidad básica de trabajo. Es exactamente. Y logia en sánscrito, ¿qué significa universalidad? Universo. Precisamente decía yo hace un momento que la masonería es universal. Ya. Al tener al universo que le rodea, entramos precisamente al momento filosófico de las 3 preguntas claves de los seres humanos. ¿Cuáles son? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Muy bien, gracias, don Pablo. El tema de las conspiraciones, ¿no? Sí. Los masones metidos siempre que están atentando contra el orden social, lo quieren manipular. La Iglesia Católica, que hasta encíclicas ha sacado sobre la masonería, leyendas negras, ¿no? Más allá de estas leyendas o estas percepciones por, digamos, la postura de poder significativamente que tienen los masones, ¿cuál es la realidad hoy de la masonería en este país, en este momento? Sí. La realidad de la masonería en este país, en este momento, tiene mucho que ver con su trascendencia histórica. Fueron masones quienes participaron, decía, en el primer Congreso Constituyente, en el segundo, que es el que crea la Constitución del 24, en las llamadas reformas liberales del 33, después en el proceso no solo del Constituyente del 56-57, la reforma, en el Porfiriato estuvieron durante todo el tiempo. Porfirio Díaz era masón. Porfirio Díaz, por supuesto, era soberano gran comendador del Supremo Consejo de México. No solo, también fue gran maestro de la gran dieta simbólica de los Estados Unidos mexicanos, que estaba alrededor de todo el país, con grandes logias en todo el país, y ahí había personajes muy importantes, digamos Bernardo Reyes, por citar uno. Francisco y Madero, Francisco ¿no? Que y fue Madero. su contraparte. El abuelo de Francisco y Madero, también un importante masón en ese periodo. Y entonces la explicación o la relación que tiene que ver con lo que ahora hacen se explica con esa trascendencia de defensa al liberalismo fundamentalmente. O sea, parte de su presencia actual se sustenta en esta, digamos, historia grandiosa de huella que ha dejado la masonería. En el caso de México, así es. En el caso de México, esa. Y también la Constitución de 1917, por supuesto, tuvo una presencia importante. Una siguiente cuestión, don Pablo, y permítame provocarle, ¿no? Es decir, uno piensa que ante una sociedad moderna, que ya no es la sociedad del siglo XIX, ya no son sociedades rurales o sociedades muy estables, sino son sociedades muy dinámicas, muy internacionales, muy globales, con muchas sensibilidades por diferentes temas de cultura, de arte, de política, etcétera. Crisis de las grandes ideologías. Muchos sostienen que los partidos políticos están siendo rebasados por esta complejidad social. La provocación va, ¿no será también que la masonería está siendo rebasada por esta complejidad de la sociedad contemporánea? Definitivamente la masonería ha ido evolucionando también. La masonería evoluciona precisamente porque los seres que la componen están en un tiempo en donde los problemas les están aquejando en el hoy. Tenemos, desde luego, una historia, pero también somos forjadores del presente y siempre estamos con la vista al futuro. Probablemente las sociedades, en lo más complejo que es el poder autogobernarse, son las partes más difíciles del desarrollo de la humanidad. De esta manera, la masonería, en los temas actuales, está preocupada por el calentamiento global, en donde estamos todos. No es una parte, un sector de la población, sino todos. Estamos a favor del derecho a la mujer, que se ha relegado durante muchos años. Es increíble que apenas hace 150 años se le diera el voto a la mujer, porque no se le consideraba que pudiera tener la suficiente madurez mental para elegir. Pero también estamos precisamente en ese trabajo constante de que estos seres humanos pertenezcan al partido que pertenezcan, con la creencia que tengan,
puedan contribuir y podamos contribuir todos juntos al desarrollo de la humanidad. Estamos pasando por unos momentos muy críticos a través de una pandemia, situación que pudo haberse dado también por la participación de los seres humanos en la alteración de la naturaleza. Estos son precisamente los problemas que está viendo la masonería, que están viendo sus integrantes para ver cuáles son las respuestas más acordes a los tiempos actuales. Seguimos trabajando, seguimos buscando a esas interrogantes las respuestas más adecuadas para que no desaparezcamos como especie. Muy bien, muchas gracias, don Pablo. El tema de la masonería, uno de los grandes temas del siglo XIX y parte del XX ha sido la defensa del Estado laico, la laicidad, el laicismo, como antiguamente se llamaba, es una de las grandes banderas de la masonería. ¿Cuáles serían los temas actuales que está promoviendo la masonería? Sí, en principio me gustaría decir algo con relación a este punto de el laicismo y la laicidad, que no necesariamente son lo mismo. Efectivamente, en el siglo XIX, principalmente en diciembre de 1864, el Papa Pío IX, en un anexo a la encíclica Quanta Cura, el Syllabus Errorum, establece todo lo que tenía que... Los grandes errores, de la modernidad. De la modernidad. Así es. ¿Cuáles eran? Separación Iglesia-Estado, educación laica, libertad de imprenta, libertad de expresión, tolerancia religiosa, matrimonio civil, divorcio. Es decir, todos aquellos puntos que consideramos hoy los logros del liberalismo político, en el caso del mexicano, pero también de otros países, fueron defendidos por los masones. En esta época y también en el siglo XX hubo otros momentos que pusieron en crisis a la humanidad, o por lo menos algunos territorios. Pensemos en el caso del exilio español mexicano. Los masones hicieron mucho para traer a los exiliados. En esta semana la Gran Logia de España ya se declaró en contra de lo que está pasando en Ucrania. Me parece que ahí hay una de las grandes labores que hacen los masones en el mundo, el declararse siempre a favor de la humanidad. Muy bien, vamos a una pausa. Yo recuerdo que estamos analizando los grandes tópicos y la actualidad de la masonería en México, y usted está en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano, estamos viendo la masonería en México, elementos actuales. Don Pablo, don Manuel Jiménez Guzmán, hace algunos años que estuvo por acá, pero también lo he dicho en videos, sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se formó de alguna manera vínculos con la masonería. No vamos a refutar a don Manuel, no tendría manera de cómo, a su fallecimiento, de cómo responder, pero yo le preguntaría, ¿qué otros grandes actores en la vida pública de este país han sido formados y que son vigentes actualmente por la masonería? Bien, realmente las personas que actualmente están vigentes en la masonería y que tienen una responsabilidad al frente de diferentes áreas, que puede ser en el arte, en la política, en todas las áreas del conocimiento y del quehacer humano. Normalmente lo que nosotros tenemos como una participación de respeto hacia el trabajo que se está haciendo es precisamente en ese momento no involucrarlos, porque esto puede tanto poner trabas al trabajo que están realizando, como también pues fincar un derrotero
que no tiene. Uno o dos nombrecitos de personajes que son realmente importantes. Te digo, sabiendo muy bien que tienen 2 millones, que su actividad fundamental es la gran formación. ¿No me das 2 nombrecitos, por lo menos, así de personajes? No lo podría hacer. No lo podría No, hacer le respeto precisamente por esa situación que acabo de comentar. Muy bien. Pero de todas maneras están ahí presentes, son vigentes. Definitivamente. Bueno, finalmente, usted como historiador, los historiadores tienen la gran ventaja de que ven a largo plazo grandes trazos, a diferencia de nosotros los pobres sociólogos que solamente nos quedamos en lo inmediato. En este siglo XXI turbulento, de pandemias, de guerras, de crisis, de grandes ideologías, sí. ¿Cuál sería el futuro para usted de la masonería? Sí. Hay algunas cosas que, al parecer, pensando como historiador, no han resuelto todavía los grupos masónicos. Uno tiene que ver con algunas tradiciones. Por ejemplo, hay grupos masónicos que están vinculados a una línea genealógica que llaman la regularidad y el reconocimiento. Esos grupos masónicos, por ejemplo, no reconocen la participación de la mujer en sus propios grupos. Hay otros grupos que se han formado con mujeres, hay otros grupos mixtos. En el caso de los grupos mixtos en México está el rito de Memphis Misraim, el rito nacional mexicano. Hay ritos que se han formado como femeninos y otros o con mujeres y otros con varones y con mujeres y otros solo de varones del rito escocés antiguo y aceptado. Hay otro, el rito de York, que se ha mantenido exclusivamente con varones. Por tanto, ahí hay un problema aún no resuelto que connota una tradición. Otro tiene que ver con cuestiones doctrinarias. La mayoría de los grupos masónicos aceptan como fundamento la inmortalidad del alma, por ejemplo. Y hoy, con el avance de las neurociencias, ahí se ponen en cuestionamiento algunos puntos, si es el alma, si es el cerebro. Y como eso hay otros puntos. Uno último que menciono, hay también grupos masónicos en México que han aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo, otros no. Entonces, estos son temas de actualidad que dentro de los grupos masónicos tendrán que resolver. Podríamos decir que los grandes temas que atraviesan, las grandes polémicas a la sociedad, también atraviesan a los diferentes grupos masónicos. Sí. Yo les agradezco mucho su presencia. Habría muchos más temas que abordar, pero lo dejamos para otro momento. Lo que yo podría decir es que la masonería en el siglo XIX fue precursora en la conformación del México actual. Facilitó, por ejemplo, la construcción de los partidos políticos modernos, fue el espacio donde ahí se crearon. En el siglo XX aportaron grandes líderes, gobernantes, estadistas, que ya los hemos mencionado. Y ante los grandes cambios del siglo XXI, la gran pregunta es no solo cómo adecuarse a estos cambios, sino los aportes específicos de la masonería. En ese sentido, este programa, quisiera dejarlo claro, lo dedicamos a la memoria de don Manuel Jiménez Guzmán, que estuvo aquí hace 6, 7 años, gran maestro de la Gran Logia del Valle de México y que casi hace un año falleció. Descanse en paz, don Manuel. Muchas gracias y yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.